Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a ofrecer estudios imparciales y no denominacionales sobre diversas figuras y textos religiosos, con el objetivo de enriquecer nuestro entendimiento y fomentar el respeto por las diferentes creencias y culturas. Hoy, nos adentramos en la vida y obra del discípulo Marcos, una figura clave en el cristianismo primitivo. Marcos, también conocido como Juan Marcos, es tradicionalmente considerado el autor del Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 evangelios canónicos. Su vida y su evangelio han sido objeto de estudio y debate entre teólogos, historiadores y estudiosos de la religión. Exploraremos su contexto histórico y cultural, su relación con los apóstoles Pedro y Pablo y la importancia de su evangelio. También analizaremos los textos apócrifos y espurios que mencionan a Marcos, así como las controversias sobre la autoría de su evangelio y los anacronismos presentes en el texto. Este estudio nos invita a considerar múltiples perspectivas y a respetar las diversas interpretaciones que existen sobre la figura de Marcos. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis crítico y detallado que sea accesible y enriquecedor para todos, independientemente de sus creencias religiosas. Queremos que este espacio sea un lugar de aprendizaje y reflexión, donde podamos explorar juntos la riqueza y la complejidad de las tradiciones religiosas. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este nuevo despertar, donde valoramos la diversidad de pensamientos y fomentamos el respeto mutuo. Juntos, podemos seguir explorando y aprendiendo sobre la fe y las religiones de manera imparcial y enriquecedora. Ahora, sin más preámbulos, te invitamos a ver nuestro audio-vídeo sobre la vida y obra del discípulo Marcos. Esperamos que lo disfrutes y que te inspire a seguir explorando y aprendiendo con nosotros. Análisis detallado e imparcial sobre la vida del discípulo Marcos, considerando diversas perspectivas históricas, teológicas y culturales. Aquí tienes un estudio exhaustivo. Marcos, también conocido como Juan Marcos, es una figura significativa en el cristianismo primitivo. Es tradicionalmente considerado el autor del Evangelio de Marcos, uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Su vida y obra han sido objeto de estudio y debate entre teólogos, historiadores y estudiosos de la religión. Contexto histórico y cultural. Marcos nació en Jerusalén y era hijo de una mujer llamada María, quien aparentemente era una figura de influencia en la comunidad cristiana primitiva. Su nombre judío era Juan, pero es más conocido por su nombre romano, Marcos. Vivió en una época de gran agitación política y religiosa, marcada por la ocupación romana de Judea y las primeras persecuciones contra los cristianos. Relación con los apóstoles. Marcos fue un colaborador cercano de los apóstoles Pedro y Pablo. Según el libro de los Hechos, acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, aunque posteriormente se separó de ellos, lo que causó una disputa entre Pablo y Bernabé. Más tarde, Marcos se reconcilió con Pablo y continuó su labor misionera. El Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios canónicos y se cree que fue el primero en ser escrito, alrededor del año 70 después de Cristo. Este evangelio es conocido por su estilo directo y conciso, y se centra en la autoridad y el poder de Jesús, presentándolo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Textos apócrifos y espurios. Existen varios textos apócrifos y espurios que mencionan a Marcos o están relacionados con él. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen perspectivas adicionales sobre su vida y obra. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Tomás, aunque no mencionan directamente a Marcos, proporcionan un contexto más amplio sobre el cristianismo primitivo y las diversas tradiciones que coexistían en esa época. Perspectivas teológicas. Desde una perspectiva teológica, Marcos es visto como un ejemplo de redención y perseverancia.
A pesar de su deserción inicial en el primer viaje misionero con Pablo, Marcos continuó su labor y se convirtió en una figura clave en la difusión del cristianismo. Su evangelio es considerado una fuente esencial para entender la vida y enseñanzas de Jesús, y ha sido objeto de numerosos estudios exegéticos y teológicos. Contrariedades y negativas. A lo largo de la historia, ha habido debates sobre la autenticidad y la autoría del Evangelio de Marcos. Algunos estudiosos han cuestionado si Marcos fue realmente el autor del Evangelio que lleva su nombre, sugiriendo que podría haber sido escrito por un autor desconocido basado en las enseñanzas de Pedro. Además, la brevedad y el estilo del Evangelio han llevado a algunos a considerarlo menos detallado y completo en comparación con los otros evangelios canónicos. Diferentes perspectivas religiosas. Las diferentes denominaciones cristianas tienen diversas interpretaciones sobre Marcos y su Evangelio. La Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas lo veneran como santo y consideran su Evangelio como una fuente crucial de la doctrina cristiana. Por otro lado, algunas denominaciones protestantes enfatizan su papel como colaborador de Pedro y Pablo, destacando su contribución a la misión evangelizadora. Conclusión. Marcos es una figura compleja y multifacética cuya vida y obra han dejado una huella duradera en la historia del cristianismo. Su Evangelio, a pesar de las controversias y debates, sigue siendo una fuente vital para el estudio de la vida y enseñanzas de Jesús. A través de un análisis imparcial y exhaustivo, podemos apreciar la profundidad y el impacto de su contribución al cristianismo primitivo y a la teología cristiana en general. Espero que este análisis te sea útil. ¿Qué opinan los estudiosos de diversas religiones y creencias? Los estudiosos modernos tienen diversas opiniones sobre el Evangelio de Marcos, y su análisis abarca múltiples disciplinas, desde la crítica textual hasta la exégesis y la historia. Este Evangelio, considerado el más antiguo de los 4 canónicos, ha sido objeto de un escrutinio detallado debido a su estilo único y su contenido teológico. Uno de los aspectos más debatidos es el final del Evangelio de Marcos. Los versículos 16, 9-20, conocidos como el final largo, no aparecen en los manuscritos más antiguos y confiables, como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus. Esto ha llevado a muchos estudiosos a concluir que estos versículos fueron añadidos posteriormente por escribas que consideraban que el final original, en 16:8, era demasiado abrupto. La ausencia de estos versículos en los manuscritos más antiguos sugiere que el final largo no formaba parte del texto original, lo que plantea preguntas sobre la autenticidad y la intención del autor original. Joel Marcus, un destacado especialista en estudios bíblicos, ha realizado un análisis exhaustivo del Evangelio de Marcos. En su comentario, Marcus destaca la simplicidad y la dureza del estilo de Marcos, así como su enfoque en la acción y la inmediatez. Según Marcus, el Evangelio está diseñado para ser una narración continua que enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas verbales. Este enfoque en la acción es particularmente evidente en el uso frecuente de la palabra inmediatamente, griego, que aparece repetidamente a lo largo del texto. Otro punto de interés para los estudiosos es el llamado secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. Este término se refiere a la tendencia de Jesús a ocultar su identidad mesiánica, ordenando a sus discípulos y a aquellos a quienes sanaba que no revelaran quién era él. Esta característica distintiva ha llevado a numerosos debates sobre su propósito y significado. Algunos estudiosos sugieren que el secreto mesiánico refleja una estrategia literaria para resaltar la revelación gradual de la identidad de Jesús, mientras que otros lo ven como una respuesta a las expectativas mesiánicas contemporáneas que Jesús quería redefinir. El Evangelio de Marcos también es notable por su enfoque en la audiencia gentil. A diferencia de Mateo, que se dirige principalmente a una audiencia judía, Marcos explica las costumbres judías y traduce palabras arameas, lo que indica que su audiencia original probablemente no estaba familiarizada con estas tradiciones.
Este enfoque inclusivo sugiere que Marcos estaba escribiendo para una comunidad cristiana en Roma, que incluía tanto a judíos como a gentiles. En términos de crítica textual, el Evangelio de Marcos ha sido objeto de numerosos estudios que buscan entender su estructura y composición. La teoría de las dos fuentes, por ejemplo, postula que Marcos fue una de las fuentes utilizadas por los autores de los Evangelios de Mateo y Lucas. Esta teoría se basa en las similitudes y diferencias entre los tres evangelios sinópticos y sugiere que Marcos fue escrito primero y luego utilizado como base por los otros dos evangelistas. Además, el Evangelio de Marcos es valorado por su cristología, es decir, su presentación de la naturaleza y la obra de Cristo. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías sufriente, cuyo camino hacia la cruz es central para su misión. Esta presentación ha sido interpretada de diversas maneras por los estudiosos, algunos de los cuales ven en ella una respuesta a las persecuciones que enfrentaban los cristianos en Roma, ofreciendo un modelo de sufrimiento y esperanza. En resumen, el Evangelio de Marcos es una obra rica y compleja que ha generado una amplia gama de interpretaciones y debates entre los estudiosos modernos. Su estilo directo, su enfoque en la acción, y su tratamiento del secreto mesiánico y la audiencia gentil lo distinguen de los otros evangelios canónicos. A través de un análisis crítico y detallado, los estudiosos continúan explorando las profundidades de este texto antiguo, buscando comprender mejor su mensaje y su impacto en la historia del cristianismo. En los textos apócrifos y espurios, el discípulo Marcos aparece de manera menos prominente que en los evangelios canónicos, pero su figura no está completamente ausente. Estos textos, que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, ofrecen una visión alternativa y a menudo más esotérica del cristianismo primitivo. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Tomás, aunque no mencionan directamente a Marcos, proporcionan un contexto más amplio sobre las diversas tradiciones y creencias que coexistían en esa época. El protoevangelio de Santiago, por ejemplo, se centra en la vida de María y la infancia de Jesús, y aunque no menciona a Marcos, ayuda a entender el entorno cultural y religioso en el que vivió. Este texto, junto con otros como el Evangelio del Pseudo Mateo y el Evangelio de la Natividad de María, ofrece detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos, proporcionando una perspectiva más rica y variada del cristianismo primitivo. En cuanto a las controversias sobre la autoría del Evangelio de Marcos, estas han sido objeto de debate durante siglos. La tradición cristiana sostiene que Marcos escribió su Evangelio basándose en las enseñanzas de Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Sin embargo, algunos estudiosos modernos cuestionan esta afirmación, sugiriendo que el Evangelio podría haber sido escrito por un autor anónimo que utilizó las tradiciones orales y escritas disponibles en ese momento. Una de las principales razones de esta controversia es la falta de evidencia directa que confirme la autoría de Marcos. Aunque los padres de la Iglesia, como Papías y Eusebio, atribuyen el Evangelio a Marcos, estos testimonios se basan en tradiciones orales que fueron registradas décadas después de la muerte de los apóstoles. Además, el estilo literario y la estructura del Evangelio sugieren que podría haber sido el resultado de una compilación de diversas fuentes, más que la obra de un solo autor. Otra fuente de controversia es el final del Evangelio de Marcos. Los versículos 16, 9-20, conocidos como el final largo, no aparecen en los manuscritos más antiguos y confiables, como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus. Esto ha llevado a muchos estudiosos a concluir que estos versículos fueron añadidos posteriormente por escribas que consideraban que el final original, en 16:8, era demasiado abrupto. La ausencia de estos versículos en los manuscritos más antiguos sugiere que el final largo no formaba parte del texto original, lo que plantea preguntas sobre la autenticidad y la intención del autor original. Además, algunos estudiosos han señalado que el Evangelio de Marcos contiene varios anacronismos y errores geográficos que sugieren que el autor no estaba familiarizado con la geografía de Palestina. Por ejemplo, en Marcos 7:31, se describe a Jesús viajando desde Tiro a través de Sidón hacia el mar de Galilea, una ruta que no tiene sentido geográficamente.
Estos errores han llevado a algunos a cuestionar si el autor del Evangelio realmente vivió en Palestina o si estaba escribiendo desde una ubicación distante, basándose en relatos de segunda mano. En resumen, aunque la tradición cristiana atribuye el Evangelio de Marcos a Juan Marcos, un colaborador cercano de Pedro, la falta de evidencia directa y las inconsistencias en el texto han llevado a muchos estudiosos modernos a cuestionar esta afirmación. Los textos apócrifos y espurios, aunque no mencionan directamente a Marcos, proporcionan un contexto más amplio para entender las diversas tradiciones y creencias del cristianismo primitivo. A través de un análisis crítico y detallado, los estudiosos continúan explorando las profundidades de este texto antiguo, buscando comprender mejor su mensaje y su impacto en la historia del cristianismo. Textos apócrifos sobre Marcos. En el ámbito de los textos apócrifos, Marcos no es una figura central, pero su presencia se puede rastrear en algunos escritos que ofrecen una visión más amplia del cristianismo primitivo. Por ejemplo, el Evangelio de los Hebreos, aunque no menciona directamente a Marcos, proporciona un contexto sobre las primeras comunidades cristianas y sus creencias. Este texto, junto con otros como el Evangelio de los Nazarenos y el Evangelio de los Ebionitas, refleja la diversidad de pensamientos y prácticas que existían en los primeros siglos del cristianismo. El Evangelio de Pedro, otro texto apócrifo, aunque no menciona a Marcos, es relevante porque se cree que Marcos fue un intérprete y seguidor de Pedro. Este Evangelio ofrece una narrativa alternativa de la pasión y resurrección de Jesús, y su existencia subraya la variedad de tradiciones que coexistían en el cristianismo primitivo. La relación de Marcos con Pedro, según la tradición, podría haber influido en la forma en que se transmitieron y preservaron estas historias. En cuanto a los anacronismos en el Evangelio de Marcos, estos han sido objeto de considerable debate. Un ejemplo notable es la mención de sumos sacerdotes en plural, lo cual es históricamente inexacto, ya que solo había un sumo sacerdote en funciones en cualquier momento dado. Además, en Marcos 2 y 26, se menciona a Abiatar como sumo sacerdote durante el tiempo de David, cuando en realidad era Ahimelech quien ocupaba ese cargo. Estos errores sugieren que el autor del Evangelio no estaba completamente familiarizado con la historia y las prácticas judías, lo que ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la precisión histórica del texto. Otro anacronismo se encuentra en Marcos 7 y 31, donde se describe a Jesús viajando desde Tiro a través de Sidón hacia el mar de Galilea, una ruta que no tiene sentido geográficamente. Este tipo de errores geográficos ha llevado a algunos a sugerir que el autor del Evangelio no estaba escribiendo desde Palestina, sino desde una ubicación distante, basándose en relatos de segunda mano. La controversia sobre la autoría del Evangelio de Marcos influye significativamente en nuestra interpretación del texto. Si aceptamos la tradición de que Marcos escribió el Evangelio basándose en las enseñanzas de Pedro, podemos ver el texto como una representación directa de las experiencias y enseñanzas de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Esto le da al Evangelio una autoridad particular y lo convierte en una fuente valiosa para entender la vida y el ministerio de Jesús desde la perspectiva de Pedro. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que el Evangelio fue escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana que compiló diversas tradiciones orales y escritas, nuestra interpretación cambia. En este caso, el Evangelio se convierte en un reflejo de las creencias y prácticas de una comunidad cristiana específica, más que en un testimonio directo de un testigo ocular. Esto puede llevarnos a prestar más atención a las influencias culturales y teológicas que moldearon el texto, y a considerar cómo estas influencias reflejan las preocupaciones y desafíos de la comunidad que lo produjo. Además, la cuestión de la autoría afecta cómo entendemos la relación entre los evangelios sinópticos. La teoría de las dos fuentes, que postula que Marcos fue una de las fuentes utilizadas por los autores de Mateo y Lucas, se basa en la idea de que Marcos fue el primer evangelio escrito. Si cuestionamos la autoría de Marcos, también debemos reconsiderar esta teoría y explorar otras posibles relaciones entre los evangelios sinópticos.
En resumen, los textos apócrifos y espurios ofrecen un contexto más amplio para entender la figura de Marcos y el cristianismo primitivo. Los anacronismos en el Evangelio de Marcos plantean preguntas sobre la precisión histórica del texto y sugieren que el autor podría no haber estado completamente familiarizado con la geografía y las prácticas judías. La controversia sobre la autoría del Evangelio influye en nuestra interpretación del texto, afectando cómo entendemos su autoridad y su relación con los otros evangelios sinópticos. A través de un análisis crítico y detallado, podemos apreciar la complejidad y la riqueza del Evangelio de Marcos y su impacto en la historia del cristianismo. Consejo para entender mejor este estudio sobre el discípulo Marcos. Al abordar el estudio de Marcos y su Evangelio, es crucial mantener una perspectiva abierta y crítica, especialmente dado el contexto histórico y las diversas interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Aquí hay algunos consejos para profundizar en este estudio de manera imparcial y enriquecedora. Primero, es importante reconocer la diversidad de fuentes y perspectivas que existen sobre Marcos. Los textos canónicos, apócrifos y espurios ofrecen diferentes visiones y detalles que pueden complementar nuestra comprensión. Al considerar estos textos, es útil no solo enfocarse en lo que dicen, sino también en el contexto en el que fueron escritos y las comunidades a las que estaban dirigidos. Esto nos permite apreciar la riqueza y la complejidad del cristianismo primitivo y las diversas tradiciones que coexistían. En segundo lugar, al analizar los anacronismos y las inconsistencias en el Evangelio de Marcos, es esencial adoptar una postura crítica pero constructiva. Estos elementos no necesariamente disminuyen el valor del texto, sino que pueden ofrecer pistas sobre su origen y propósito. Por ejemplo, los errores geográficos y los anacronismos pueden indicar que el autor estaba escribiendo desde una perspectiva distante, basándose en relatos de segunda mano. Esto sugiere que el Evangelio podría haber sido una compilación de diversas tradiciones orales y escritas, lo que enriquece nuestra comprensión de cómo se transmitieron y preservaron las enseñanzas de Jesús. La controversia sobre la autoría del Evangelio de Marcos también es un aspecto fundamental a considerar. Si bien la tradición cristiana atribuye el Evangelio a Juan Marcos, un colaborador cercano de Pedro, la falta de evidencia directa y las inconsistencias en el texto han llevado a muchos estudiosos a cuestionar esta afirmación. Al explorar esta controversia, es útil considerar cómo diferentes teorías sobre la autoría pueden influir en nuestra interpretación del texto. Por ejemplo, si aceptamos que Marcos escribió el Evangelio basándose en las enseñanzas de Pedro, podemos verlo como un testimonio directo de un testigo ocular. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que el Evangelio fue escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana, nuestra interpretación puede enfocarse más en las influencias culturales y teológicas que moldearon el texto. Además, es valioso examinar cómo el Evangelio de Marcos ha sido interpretado y utilizado a lo largo de la historia. Diferentes tradiciones cristianas han enfatizado diversos aspectos del Evangelio, y estas interpretaciones pueden ofrecer una visión más completa de su impacto y significado. Por ejemplo, algunas denominaciones han destacado el enfoque de Marcos en la acción y la inmediatez, mientras que otras han enfatizado su cristología y su presentación de Jesús como el Mesías sufriente. Finalmente, al estudiar el Evangelio de Marcos y su contexto, es esencial mantener una actitud de respeto y apertura hacia las diversas perspectivas y creencias. La riqueza del cristianismo primitivo y la diversidad de sus tradiciones ofrecen una oportunidad única para explorar y comprender mejor las raíces de esta fe. Al adoptar un enfoque imparcial y crítico, podemos apreciar la profundidad y la complejidad del Evangelio de Marcos y su impacto duradero en la historia del cristianismo. Espero que estos consejos te sean útiles en tu estudio de Marcos y su Evangelio. Si tienes más preguntas o necesitas más detalles sobre algún aspecto en particular, no dudes en decírmelo. La forma como es visto el discípulo Marcos en las diferentes creencias religiosas y cómo es la aceptación de su historia.
El discípulo Marcos, conocido por su asociación con el Evangelio que lleva su nombre, es una figura que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones religiosas. En algunas religiones y corrientes de pensamiento, su figura no es tan venerada o es vista con escepticismo. En el judaísmo, Marcos no tiene un papel significativo, ya que su evangelio y su figura están profundamente arraigados en la tradición cristiana. Los textos judíos no mencionan a Marcos, y su evangelio no es considerado parte de la literatura sagrada judía. Esto se debe en parte a que el judaísmo no reconoce el Nuevo Testamento como escritura sagrada y, por lo tanto, no tiene una opinión formada sobre los autores de estos textos. En el Islam, Marcos es reconocido como uno de los autores de los Evangelios, pero su figura no tiene la misma relevancia que en el cristianismo. El Corán menciona a Jesús, Isa, y a sus discípulos, pero no se enfoca en los detalles de sus vidas individuales. Los musulmanes respetan a Jesús como un profeta, pero los Evangelios, incluidos los de Marcos, son vistos como textos que han sido alterados con el tiempo y no se consideran completamente fiables. Por lo tanto, la figura de Marcos no es central en la teología islámica. Desde la perspectiva del ateísmo, Marcos y su Evangelio son vistos como productos de su tiempo y contexto cultural. Los ateos tienden a analizar los textos religiosos desde un punto de vista histórico y crítico, cuestionando la veracidad de los relatos y la autoría tradicionalmente atribuida. En este sentido, Marcos es visto como un autor que recopiló y escribió historia sobre Jesús, pero sin atribuirle una autoridad divina o especial. Los ateos pueden considerar su evangelio como una fuente histórica interesante, pero no como un texto sagrado. En cuanto a los textos apócrifos, la figura de Marcos no es tan prominente como en los evangelios canónicos. Sin embargo, algunos textos apócrifos mencionan a Marcos de manera indirecta o lo incluyen en relatos más amplios sobre los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Estos textos, que no fueron incluidos en el canon bíblico, a menudo presentan versiones alternativas de los eventos y personajes del Nuevo Testamento. En algunos casos, pueden ofrecer una visión más crítica o diferente de figuras como Marcos, reflejando las diversas tradiciones y creencias que coexistían en el cristianismo primitivo. La controversia sobre la autoría del Evangelio de Marcos también influye en cómo se percibe su figura. Algunos estudiosos modernos cuestionan si Marcos fue realmente el autor del Evangelio que lleva su nombre, sugiriendo que podría haber sido escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana. Esta incertidumbre sobre la autoría puede llevar a una visión más crítica de Marcos, ya que su papel como autor del Evangelio es una parte importante de su legado. Si se cuestiona esta autoría, su figura puede ser vista como menos central o menos influyente en la formación del cristianismo primitivo. Los anacronismos y errores geográficos en el Evangelio de Marcos también han llevado a algunos a cuestionar la precisión histórica del texto, por extensión, la fiabilidad de su autor. Estos errores sugieren que el autor del Evangelio no estaba completamente familiarizado con la geografía y las prácticas judías, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que el Evangelio fue escrito por alguien que no vivía en Palestina. Esta crítica puede influir en la percepción de Marcos como un autor menos informado o menos preciso. En resumen, la figura de Marcos es vista de manera diversa en diferentes religiones y corrientes de pensamiento. Mientras que en el cristianismo es venerado como el autor de uno de los evangelios canónicos, en otras tradiciones religiosas y en el pensamiento ateo, su figura es vista con más escepticismo o no tiene la misma relevancia. Los textos apócrifos y las críticas modernas sobre la autoría y la precisión histórica del Evangelio de Marcos también contribuyen a una visión más compleja y matizada de su figura. A través de un análisis crítico y detallado, podemos apreciar la diversidad de perspectivas sobre Marcos y su impacto en la historia del cristianismo. La crítica diversa y explicación de este estudio en la vida de Marcos.
Los textos apócrifos, aunque no mencionan a Marcos de manera prominente, ofrecen un contexto más amplio sobre las diversas tradiciones y creencias del cristianismo primitivo. Estos textos, que no fueron incluidos en el canon bíblico, a menudo presentan versiones alternativas de los eventos y personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, aunque no menciona directamente a Marcos, proporciona una narrativa diferente de la pasión y resurrección de Jesús, lo que subraya la diversidad de tradiciones que coexistían en el cristianismo temprano. El Evangelio de Tomás, otro texto apócrifo, es una colección de dichos atribuidos a Jesús. Aunque no menciona a Marcos, este Evangelio refleja una tradición diferente de la enseñanza de Jesús, centrada más en sus palabras que en sus acciones. Esto contrasta con el Evangelio de Marcos, que se enfoca en la acción y la inmediatez de los eventos. La existencia de estos textos apócrifos sugiere que había múltiples interpretaciones y narrativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús en los primeros siglos del cristianismo. En cuanto a los aspectos críticos del Evangelio de Marcos, uno de los temas más debatidos es la cuestión de la autoría. La tradición cristiana sostiene que Marcos escribió su Evangelio basándose en las enseñanzas de Pedro, pero algunos estudiosos modernos cuestionan esta afirmación. La falta de evidencia directa y las inconsistencias en el texto han llevado a algunos a sugerir que el Evangelio podría haber sido escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana que compiló diversas tradiciones orales y escritas. Otro aspecto crítico es la estructura y el estilo del Evangelio de Marcos. A diferencia de los otros evangelios sinópticos, Marcos es conocido por su estilo directo y conciso, con un enfoque en la acción y la inmediatez. Este estilo ha llevado a algunos estudiosos a describirlo como un evangelio de acción. Sin embargo, esta misma característica ha sido objeto de crítica, ya que algunos consideran que el Evangelio carece de la profundidad teológica y literaria de los otros evangelios canónicos. La cuestión del secreto mesiánico es otro tema crítico en el estudio del Evangelio de Marcos. Este término se refiere a la tendencia de Jesús a ocultar su identidad mesiánica, ordenando a sus discípulos y a aquellos a quienes sanaba que no revelaran quién era Él. Esta característica distintiva ha llevado a numerosos debates sobre su propósito y significado. Algunos estudiosos sugieren que el secreto mesiánico refleja una estrategia literaria para resaltar la revelación gradual de la identidad de Jesús, mientras que otros lo ven como una respuesta a las expectativas mesiánicas contemporáneas que Jesús quería redefinir. Los anacronismos y errores geográficos en el Evangelio de Marcos también han sido objeto de crítica. Por ejemplo, en Marcos 7 y 31, se describe a Jesús viajando desde Tiro a través de Sidón hacia el mar de Galilea, una ruta que no tiene sentido geográficamente. Estos errores sugieren que el autor del Evangelio no estaba completamente familiarizado con la geografía de Palestina, lo que ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la precisión histórica del texto. La controversia sobre la autoría del Evangelio de Marcos influye significativamente en nuestra interpretación del texto. Si aceptamos la tradición de que Marcos escribió el Evangelio basándose en las enseñanzas de Pedro, podemos ver el texto como una representación directa de las experiencias y enseñanzas de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Esto le da al Evangelio una autoridad particular y lo convierte en una fuente valiosa para entender la vida y el ministerio de Jesús desde la perspectiva de Pedro. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que el Evangelio fue escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana, nuestra interpretación cambia. En este caso, el Evangelio se convierte en un reflejo de las creencias y prácticas de una comunidad cristiana específica, más que en un testimonio directo de un testigo ocular. Esto puede llevarnos a prestar más atención a las influencias culturales y teológicas que moldearon el texto, y a considerar cómo estas influencias reflejan las preocupaciones y desafíos de la comunidad que lo produjo. En resumen, los textos apócrifos ofrecen un contexto más amplio para entender la figura de Marcos y el cristianismo primitivo.
Los aspectos críticos del Evangelio de Marcos, como la cuestión de la autoría, la estructura y el estilo, el secreto mesiánico y los anacronismos, plantean preguntas importantes sobre la precisión histórica y la intención del autor. La controversia sobre la autoría del Evangelio influye en nuestra interpretación del texto, afectando cómo entendemos su autoridad y su relación con los otros evangelios sinópticos. A través de un análisis crítico y detallado, podemos apreciar la complejidad y la riqueza del Evangelio de Marcos y su impacto en la historia del cristianismo. Ejemplo interesante y especial para seguir a profundidad con este estudio de Marcos. Al estudiar la figura del discípulo Marcos y su Evangelio, es fundamental adoptar una perspectiva abierta y respetuosa hacia las diversas interpretaciones y creencias que existen sobre este tema. Aquí hay un ejemplo que puede ayudar a entender mejor este enfoque. Imagina que estás en una biblioteca que alberga una vasta colección de libros sobre la historia del cristianismo, incluyendo textos canónicos, apócrifos y estudios críticos modernos. Cada libro representa una voz diferente, una perspectiva única sobre la figura de Marcos y su Evangelio. Algunos libros están escritos desde la perspectiva de la tradición cristiana, otros desde el punto de vista histórico-crítico, y otros más desde perspectivas culturales y religiosas diversas. Al tomar un libro de la estantería, podrías encontrar una interpretación tradicional que presenta a Marcos como un discípulo fiel y el autor del segundo evangelio canónico, basado en las enseñanzas de Pedro. Este libro podría enfatizar la importancia de Marcos en la difusión del cristianismo primitivo y su papel como testigo de las enseñanzas de Jesús. Esta perspectiva es valiosa y ha sido una fuente de inspiración y guía para muchos creyentes a lo largo de los siglos. Sin embargo, al tomar otro libro, podrías encontrar una crítica moderna que cuestiona la autoría del Evangelio de Marcos, sugiriendo que fue escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana. Este libro podría analizar los anacronismos y errores geográficos en el texto, ofreciendo una visión más crítica y académica. Esta perspectiva también es valiosa, ya que nos invita a examinar el texto con un ojo crítico y a considerar las influencias culturales y teológicas que pudieron haber moldeado su contenido. En otra sección de la biblioteca, podrías encontrar textos apócrifos que ofrecen narrativas alternativas sobre los eventos y personajes del Nuevo Testamento. Estos textos, aunque no mencionan directamente a Marcos, proporcionan un contexto más amplio sobre las diversas tradiciones y creencias del cristianismo primitivo. Al leer estos textos, puedes obtener una visión más rica y diversa de las primeras comunidades cristianas y sus prácticas. Además, podrías encontrar libros escritos desde perspectivas religiosas no cristianas, como el judaísmo y el islam, que ofrecen interpretaciones diferentes sobre la figura de Marcos y su Evangelio. Estos textos pueden no otorgar la misma relevancia a Marcos, pero proporcionan un contexto cultural y religioso que es esencial para entender cómo se percibe su figura en diferentes tradiciones. Finalmente, podrías encontrar estudios ateos que analizan el Evangelio de Marcos desde un punto de vista histórico y crítico, cuestionando la veracidad de los relatos y la autoría tradicionalmente atribuida. Estos estudios pueden ofrecer una visión más secular y académica, invitándonos a considerar el texto como un producto de su tiempo y contexto cultural. Al explorar esta biblioteca imaginaria, es importante recordar que cada libro representa una voz y una perspectiva que merece ser escuchada y respetada. La diversidad de interpretaciones y creencias sobre Marcos y su Evangelio refleja la riqueza y la complejidad del cristianismo primitivo y su impacto en la historia de la humanidad. Este enfoque nos invita a pensar detenidamente sobre las diferentes culturas y creencias que existen sobre este tema y a respetar las diversas perspectivas. Al adoptar una actitud de apertura y respeto, podemos enriquecer nuestro entendimiento y apreciar la profundidad y la complejidad de la figura de Marcos y su Evangelio. Espero que este ejemplo te ayude a entender mejor cómo abordar el estudio de Marcos de manera imparcial y respetuosa.
Si tienes más preguntas o necesitas más detalles sobre algún aspecto en particular, no dudes en decírmelo. Análisis final completo global en general del estudio del discípulo Marcos. El estudio del discípulo Marcos y su evangelio nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia, la teología y la crítica textual. Marcos, conocido también como Juan Marcos, es una figura compleja cuya vida y obra han dejado una huella duradera en el cristianismo primitivo. Su evangelio, considerado el más antiguo de los 4 canónicos, es una fuente invaluable para entender las primeras enseñanzas y la vida de Jesús. Marcos vivió en una época de gran agitación política y religiosa, marcada por la ocupación romana de Judea y las primeras persecuciones contra los cristianos. Su relación cercana con los apóstoles Pedro y Pablo lo situó en el corazón del movimiento cristiano primitivo, y su evangelio refleja esta conexión. A través de su estilo directo y conciso, Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, enfatizando la acción y la inmediatez de los eventos. Los textos apócrifos, aunque no mencionan a Marcos de manera prominente, ofrecen un contexto más amplio sobre las diversas tradiciones y creencias del cristianismo primitivo. Estos textos, que no fueron incluidos en el canon bíblico, presentan versiones alternativas de los eventos y personajes del Nuevo Testamento, subrayando la diversidad de pensamientos y prácticas que coexistían en esa época. La existencia de estos textos apócrifos sugiere que había múltiples interpretaciones y narrativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. La controversia sobre la autoría del Evangelio de Marcos es uno de los aspectos más debatidos en el estudio de este texto. La tradición cristiana sostiene que Marcos escribió su Evangelio basándose en las enseñanzas de Pedro, pero algunos estudiosos modernos cuestionan esta afirmación. La falta de evidencia directa y las inconsistencias en el texto han llevado a algunos a sugerir que el Evangelio podría haber sido escrito por un autor anónimo o por una comunidad cristiana que compiló diversas tradiciones orales y escritas. Esta incertidumbre sobre la autoría nos invita a considerar cómo diferentes teorías pueden influir en nuestra interpretación del texto. Los anacronismos y errores geográficos en el Evangelio de Marcos también han sido objeto de crítica. Estos errores sugieren que el autor del Evangelio no estaba completamente familiarizado con la geografía de Palestina, lo que ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la precisión histórica del texto. Sin embargo, estos elementos no necesariamente disminuyen el valor del Evangelio, sino que pueden ofrecer pistas sobre su origen y propósito. Desde una perspectiva crítica, el Evangelio de Marcos es visto como un reflejo de las creencias y prácticas de una comunidad cristiana específica, más que como un testimonio directo de un testigo ocular. Esto nos lleva a prestar más atención a las influencias culturales y teológicas que moldearon el texto, y a considerar cómo estas influencias reflejan las preocupaciones y desafíos de la comunidad que lo produjo. Es importante recordar que el estudio de Marcos y su Evangelio no se limita a una sola interpretación o perspectiva. Diferentes tradiciones religiosas y corrientes de pensamiento ofrecen diversas visiones sobre su figura y su obra. En el judaísmo, Marcos no tiene un papel significativo, mientras que en el Islam, su figura no es central en la teología islámica. Desde la perspectiva del ateísmo, Marcos y su Evangelio son vistos como productos de su tiempo y contexto cultural, analizados desde un punto de vista histórico y crítico. Al abordar el estudio de Marcos, es esencial mantener una actitud de respeto y apertura hacia las diversas perspectivas y creencias. La riqueza del cristianismo primitivo y la diversidad de sus tradiciones ofrecen una oportunidad única para explorar y comprender mejor las raíces de esta fe. Adoptar un enfoque imparcial y crítico nos permite apreciar la profundidad y la complejidad del Evangelio de Marcos y su impacto en la historia del cristianismo. Este análisis global nos invita a reflexionar sobre la importancia de considerar múltiples perspectivas y a respetar las diversas interpretaciones que existen sobre la figura de Marcos. Al hacerlo,
podemos enriquecer nuestro entendimiento y apreciar la riqueza y la diversidad del cristianismo primitivo. La figura de Marcos, con todas sus complejidades y controversias, sigue siendo una fuente de inspiración y estudio, ofreciendo valiosas lecciones sobre la fe, la historia y la humanidad. Gracias por acompañarnos en este profundo y enriquecedor estudio sobre la vida y obra del discípulo Marcos aquí en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que este análisis te haya proporcionado una visión más amplia y comprensiva de esta figura clave en el cristianismo primitivo, así como de las diversas perspectivas y debates que rodean su evangelio. Recuerda que nuestro objetivo es ofrecer un espacio imparcial y no denominacional donde podamos explorar juntos las riquezas de las tradiciones religiosas y fomentar el respeto por las diferentes creencias y culturas. Valoramos tu participación y te invitamos a seguir siendo parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este nuevo despertar, donde juntos podemos seguir explorando y aprendiendo sobre la fe y las religiones de manera crítica y respetuosa. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo vídeo.